Hola a todos, bienvenidos, ¿no es cierto?, a esta nueva transmisión de la Asociación de Alma Dehesa, la Asociación Deportiva de Alma Dehesa y su escuela tradicional de Taekwondo, para seguir hablando, como la semana pasada, sobre los prejuicios contra las artes marciales. Entonces, hoy día vamos a tratar un prejuicio que es muy típico y es la idea de pensar que las artes marciales son originarias o originalmente, ¿no es cierto?, de técnicas militares, digamos. De ahí vendría supuestamente las artes marciales y nosotros nos beneficiaríamos de esas técnicas para defendernos, ¿no es cierto? Bueno, eso en primer lugar no es cierto, porque si hacemos un análisis histórico del tema, descubriremos que, por ejemplo, en China, uno de los grandes fundadores de las artes marciales, mítico, por supuesto, no hay cosas históricas muy claras, pero uno de los míticos fundadores de las artes marciales chinas, particularmente las artes marciales budistas chinas, es el maestro Bodhidharma. Que el maestro Bodhidharma era un maestro indio, de origen indio, que viajó a China, ¿no es cierto?, y se instaló en el templo Shaolin, y de ahí se supone que salen todas las artes marciales, pero resulta que el maestro Bodhidharma era un monje budista. Entonces, y él no pretendía, no era un general, ni pretendía dirigir ejércitos, ni entregarle a los monjes algunas técnicas combativas para combatir a nadie, digamos. Básicamente, el maestro Bodhidharma dice la leyenda, ¿no es cierto?, al ver la debilidad, la fragilidad con que los monjes hacían sus prácticas espirituales, comenzó a desarrollar ciertas técnicas psicofísicas para el fortalecimiento, la estimulación de la energía y fortalecimiento de su cuerpo. Entonces, ya en el origen mítico de las artes marciales chinas, particularmente con el maestro Bodhidharma, ya tenemos un personaje que no tiene nada que ver con los ejércitos ni con lo militar, digamos, tiene que ver con el desarrollo espiritual de la gente y que necesita también un desarrollo físico, material. El otro gran fundador de artes marciales chinas es el también monje taoísta Chan Sanfen, al cual se le atribuye todo el origen de las artes marciales de carácter interno o de estímulo de la energía, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el Pakua, el Tai Chi, el Tai Chi Chuan, etcétera, y toda una gama, una serie de artes marciales considerados de línea más suave. Y ambos fundadores, uno taoísta y el otro budista, estaban más preocupados de la formación espiritual de sus alumnos que de formarlos para que enfrentaran situaciones militares o bélicas. Ellos en realidad estaban formando a la gente dentro del contexto de desarrollo personal y con un interés espiritual. No por casualidad uno era un monje taoísta y el otro un monje budista. Y Bodhidharma viajó de la India a China para promover el budismo, y Chan Sanfen se instaló en el monte Wudan justamente también para promover el taoísmo. Cuando nos acercamos, por ejemplo, a Japón, digamos, el fundador del karate, o el fundador también simbólico del karate, Guillén Funakoshi, era profesor de enseñanza básica. El maestro fundador del judo, ¿no es cierto?, o que compiló las técnicas del jiu-jitsu para transformarlas en judo, era el maestro Jigoro Kano, que era profesor de educación física. Entonces, aquí tenemos en las artes marciales orientales, tenemos a profesores y místicos, ¿no es cierto?, y médicos, porque también hay un personaje que se llamaba Huatou en China, que se supone que era un famoso médico, que también generó un sistema más gimnástico para la salud de la gente que para la actividad militar, ¿ya? Otra cosa es que los guerreros de su época hayan encontrado, digamos, una utilidad en estas técnicas que se generaron en los templos originalmente. Entonces, cuando hablamos de artes marciales orientales, por ejemplo, como China, particularmente China, digamos, que es la fundadora mítica de las artes marciales y de una gran cantidad de estilos de artes marciales englobados en el Wushu, estamos hablando de fundadores míticos y básicamente místicos, religiosos, vinculados a corrientes filosóficas y religiosas con intenciones espirituales, o podríamos decir de desarrollo de las personas, ¿no es cierto? Entregan estas fórmulas, ¿no es cierto?, estos sistemas de entrenamiento para complementar su desarrollo espiritual. Y más cercano en el tiempo, en Japón, encontramos a profesores, digamos, preocupados de esta gimnástica que tiene que ver con las artes marciales, ¿no es cierto? Entonces,
nosotros podríamos decir, históricamente hablando, que las artes marciales orientales en general, o al menos en su origen, son artes marciales que pretenden el desarrollo de las personas. Yo había mencionado la semana pasada al profesor Lee Chan-ho, ¿no es cierto?, que es un doctor en filosofía y que también hace este estudio a través del taekwondo, y también define el taekwondo como un sistema de desarrollo personal. Cuando nos vamos a las artes marciales occidentales, como hablábamos la semana pasada, también se nos hace un poquito más difícil definirlo, pero no es tan difícil tampoco. En Grecia, la Grecia clásica, el origen de la civilización occidental, las artes marciales se llaman atletismo. ¿Qué significa atletismo? Atletismo es el nombre del rey Atleto, que era el rey de la ciudad Olimpia, que estaba a los pies del monte Olimpo, donde habitaban los dioses, y que donde se desarrollaban los principales juegos panhelénicos, o sea, de toda Grecia, ¿no es cierto? Y eran los más conocidos, los más famosos, y que estaban inspirados por el templo del dios Zeus que quedaba en esa ciudad. Hasta el día de hoy las Olimpiadas se van a encender, ¿no es cierto?, un pebetero, ¿no es cierto?, de fuego ahí mismo, en Grecia, ¿no es cierto?, a los pies del monte Olimpo. Entonces, ¿qué eran las artes marciales griegas? Eran las habilidades y las capacidades que tenían que desarrollar los ciudadanos de la polis, de la ciudad griega, ¿no es cierto?, dentro de su compromiso con la defensa de la ciudad. El griego, en la paideia, que es su ideal de educación, tiene dos líneas de acción. Por una parte, la belleza física, lo cual era un mérito, era algo que se quería, ¿no es cierto?, lograr con esta gimnástica, con estos ejercicios, la belleza física, pero no se entendía la belleza física sin la belleza moral. Porque un hombre bello físicamente era un hombre también bello moralmente. Y esta belleza moral tenía que ver con la identificación con el ideal de la paideia, ¿no es cierto? Y el ideal de la paideia es el ideal del héroe. Y el héroe es un ciudadano que tiene un compromiso social, cultural, territorial con su ciudad. Y por tanto es parte de la cultura de su ciudad y al mismo tiempo tiene que defender la ciudad. ¿Y dónde se iban a entrenar estos ciudadanos, ¿no es cierto?, de la polis griega? Al gimnasio, que encabezaba un gimnasiarca, que no tiene nada que ver con los gimnasios que tenemos hoy en día. Los gimnasios de la Grecia tenían jardines, tenían teatros, tenían salones de música, porque ahí se estudiaba literatura, se estudiaba música, se estudiaba danza, se estudiaba historia, filosofía, y también las habilidades y las capacidades necesarias para enfrentar la guerra, como el lanzamiento de la bala, el lanzamiento del disco, el lanzamiento de la jabalina, el lanzamiento del martillo, la equitación, la carrera, eran todas habilidades y capacidades necesarias, no solo para que el ciudadano romano, perdón, el ciudadano griego, ¿no es cierto?, accediera a su ideal de belleza física y moral, sino que también para que cumpliera con los compromisos que tenía con su ciudad. Por tanto, cuando hablamos del guerrero griego, estamos hablando de un ciudadano guerrero, comprometido con todo el complejo, ¿no es cierto?, cultural que implicaba su ciudad. Cuando pasamos a Roma, por ejemplo, en la época republicana, la fundación de la Roma clásica, y con la idea de la virtud, ¿no es cierto?, también los paters, los padres de familia, se reúnen, ¿no es cierto?, en el Senado, donde se reúnen los ancianos, los que tienen canas, ¿no es cierto?, los padres de familia, no los generales, no los comandantes, los padres de familia se reúnen y entregan a uno de ellos, ¿no es cierto?, la dirección de la guerra o del conflicto que tengan en esa situación, y ponen a los hijos de las familias a servicio del conflicto que enfrenta Roma. Los primeros legionarios, las primeras legiones, se compusieron de los hijos de las familias, de las gens, los ciudadanos romanos. Por tanto, en esa legión romana iba el hijo del vecino, el amigo, el hermano, el primo, porque estaba constituido por las familias de la ciudad, ¿ya? Y la virtud que construye, ¿no es cierto?, el ciudadano romano es la virtud de aquel que pone su voluntad al servicio del bien público. Por eso que se llama república, porque república significa la cosa pública, la cosa de los demás, mi compromiso con los demás, el compromiso de las familias, ¿no es cierto?,
familias extendidas, ¿no es cierto? Padres, hijos, abuelos, primos, etcétera, ¿ya? Entonces, la idea de la patria romana es la idea de la tierra donde están enterrados los padres de las familias. Esa es la patria. Es el lugar donde ellos consideran sagrado, porque ahí habitaron, vivieron y murieron sus antepasados. Y ellos son herederos de esa tradición. Entonces, el legionario romano no es, no es un soldado, ni un mercenario, ni alguien contratado. Es un hijo de familia, es un ciudadano. Y su cualidad es la virtud. Como la cualidad del griego es la aridea, ¿no es cierto? En la paideia, la cualidad del romano es la virtud republicana. Esa es la virtud republicana, ¿no es cierto? El respeto por la cosa pública. Esa es la moral republicana que nos heredaron los romanos, como la idea de Senado, como la idea de patria, la idea de república, ¿ya? La cosa pública, la tierra de los padres, etc. Entonces, cuando hablamos de los griegos, hablamos del guerrero como ciudadano. Cuando hablamos del romano, hablamos del romano como parte de la familia, del clan, ¿ya? Cuando vamos a la Edad Media, también el caballero tiene que ver con la religión cristiana, tiene que ver con defender el cristianismo, tiene que ver con defender a las damas, ¿no es cierto? Eh, liberando entuertos y defendiendo doncellas y matando dragones. Había toda una cosa idealizada durante la Edad Media también, ¿ya? Entonces no es una cuestión estrictamente militar como lo entendemos hoy día, o sea, no tiene nada que ver con el soldado. La idea del ciudadano griego, la idea de la familia romana o del ciudadano romano también, o la idea del caballero medieval es la idea de un tipo que persigue ideales, sueños, y que defiende su compromiso con determinada, con su cultura y con su civilización. Los griegos con la civilización helénica, los romanos con la República Romana y los caballeros medievales con el cristianismo, ¿ya? Entonces, cuando llega a los tiempos modernos, por supuesto, en los tiempos modernos se conforman los ejércitos, los soldados, pero como hablábamos la semana pasada, no están ahí representados estos ideales y estos valores. El ideal del ciudadano, ¿no es cierto? El ideal del legionario romano, que es el hijo de la familia, que pone su virtud en bien público, en beneficio de todos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, hay una anécdota que les puedo contar. Los ediles en época romana no se les pagaba. Por tanto, eran ellos quienes tenían que pagar las obras públicas. ¿Y por qué? Porque era un honor, porque era fuente de prestigio, porque quedaba un monumento para la ciudad de parte de un particular por la eternidad. Esa era su idea. Recuerden en la famosa frase, Roma, ciudad eterna. Un tipo que hacía un monumento, que hacía un bien público, un acueducto, lo que fuera, financiado con su propio dinero, esa persona estaba legando algo a la comunidad y era respetado por aquello, ¿ya? Entonces, las ideas de los ejércitos en Grecia, en Roma y en la Edad Media no tienen nada que ver con la idea de los ejércitos modernos, donde el soldado es parte de un engranaje, ¿no es cierto? Y masificado y materializado y limitado, ¿no es cierto?, por la ley y por el Estado, ¿ya? Entonces, para limpiar este prejuicio de que las artes marciales son estrictamente militares, históricamente está demostrado que tanto las artes marciales orientales fueron fundadas por místicos, básicamente, ¿eh? Dentro de la leyenda, incluso dentro de la mística de las artes marciales, hay monjes que les interesaba el desarrollo espiritual de las personas. Y en la tradición occidental hay una tradición que es muy bonita, que debería rescatarse. Yo soy hincha de esta tradición occidental porque es la tradición del ciudadano. El ciudadano griego comprometido con su ciudad. El ciudadano romano comprometido con la cosa pública. El guerrero cristiano, ¿no es cierto?, defensor de sus ideales de cristianismo. ¿Y por qué elemento? Por el arete en el caso de los griegos, por la virtud en el caso de los romanos, por los códigos de honor en el caso de los caballeros medievales. El arete, que era la máxima expresión de la espiritualidad griega, la virtud
romana, ¿no es cierto? Y la defensa de la cristiandad está absolutamente lejos de lo que podrían ser las motivaciones de un ejército o de un soldado. Absolutamente distante. Por tanto, si en Oriente el origen de las artes marciales es un origen místico, en Occidente es un origen cívico del ciudadano, comprometido con su comunidad, con su ciudad, con su nación, con su patria, como decían los romanos, la tierra de sus padres. A mí me gusta ese concepto, me encuentro muy bonito el concepto occidental, el origen occidental de lo que después llamaríamos artes marciales, como llamó la semana pasada, artes marciales, ¿cierto? Entonces hay que borrarse la idea de que las artes marciales en general son técnicas militares o fueron fundadas por comandantes o por guerreros místicos. Sí, por supuesto, los guerreros utilizaron estas técnicas y se beneficiaron de estos conocimientos, pero no es su origen. Su origen es místico, es pedagógico y es cívico. Es el origen de las artes marciales en Oriente o en Occidente. Espero que haya quedado claro que las artes marciales no son de origen militar, son de origen civil, ciudadano en Occidente y místico en Oriente. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.